Señor, de psiquiatra. Entonces, profe, ¿cómo vamos? John Wick, ¿cómo está hoy con el corte? A ver, cuente. Bien, profe, gracias a Dios aquí. Estamos nomás los dositos nomás por el momento, ¿ok? Sí, no hay nadie más, no hay nadie más acá incluido. Ya se conectó la Tatis. La Tatis con ese vestido tan cortico, no. Sí, porque está pensando como colegio todavía. Profe, buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, aquí viendo caer agua. ¿Cómo? Aquí viendo caer agua. ¿Está lloviendo por allá? No, y acá está lloviendo súper Pero duro. está lloviendo duro, no le escucho casi, profe. Duro. No, por acá en Villamónica no está lloviendo. Está haciendo un calor. Acá en el Raicero está lloviendo duro. No vive por ahí al pie del puente, ¿no, Tatiana? Sí. Señor. ¿Cómo así que vive por ahí al pie del puente, Tatiana? Al pie de las empanadas del Raicero, no está tan al pie del puente. Ay, no seamos pendejos, ¿verdad? Sí. Ah, brutus. Bueno, ¿y qué pasó con el resto de gente? ¿Qué dijeron? Ya estamos escribiendo, profe, para... Juan Esteban, venga a ver. ¿Y usted qué le pasó en la frente? Ya escribimos, profe, para ver si se conecta más gente, a ver. Está lloviendo como con ganas, yo creo que están...
Bueno, yo creo que iniciamos, ¿o qué, Tatiana? Yo creo que sí, profe. Yo creo que Yo empecemos creo, profe. y vamos, dejemos grabado la clase. Ah, ya están grabando. Listo, profe. Sí. No, hagámosle, profe. Bueno, listo. Bueno, jóvenes, buenas noches. La idea de hoy, pues, es dar la asesoría para profundizar, ir mejorando el conocimiento de nuestro producto de autoaprendizaje para facilitar todo el proceso. La clase anterior nosotros habíamos quedado en todo el diagnóstico externo. Quiero preguntar, ¿hay problemas todavía del diagnóstico externo o ya está finiquitado ese tema? Profe, es con la cuestión del cuadrito. Es que ese cuadrito, como no grabamos la clase pasada, no me quedó bien claro ese cuadrito para hacerlo, profe. Cuando usted saca la variable externa y empezaba así a hacer el desplazamiento hacia la derecha. O lo podemos hacer lineal como normalmente se hace el diagnóstico. No, es que el cuadrito yo lo estaba haciendo era para que tuvieran cómo es la relación entre la variable externa con la estrategia, pero no es Listo. Obligación hacer el cuadro, John. Listo, profe. Sí, o no es necesario hacer el cuadro, solamente que usted tenga en cuenta de que esa variable externa yo la voy a tener en cuenta para la estrategia. Eso es lo que quería yo decirle ahí. ¿Hay alguna otra pregunta sobre ese diagnóstico externo? Bueno, como no tenemos más preguntas de diagnóstico externo, ya empezamos nosotros a desarrollar el diagnóstico interno, que es lo que nos compete ahorita desarrollar. Dentro del diagnóstico interno, pues nosotros vamos a tener en cuenta, pues, algunas, que es algo que ya habíamos nosotros tomado. Ya habíamos nosotros tomado ahí para poder nosotros desarrollar el ejercicio. Entonces, habíamos dicho que el diagnóstico interno se basaba única y exclusivamente en la aplicación del cuestionario. Espero que ya todos los estudiantes tengan el cuestionario extraído del libro de Fred Davis que aparece dentro del material didáctico del curso de creación de valor. Entonces, diagnóstico interno. Le dijimos que aquí no vamos a desarrollar un diagnóstico interno súper específico, no. Es solamente aplicar ese cuestionario y tener en cuenta por facilidad para todos, ¿no? Para ustedes que se les facilita, tener en cuenta las áreas que está manejando el diagnóstico de Fred Davis. Si ustedes se dan cuenta, él maneja el área de gerencia, que es el área estratégica, ¿no es cierto? Después maneja el área de mercadeo. ¿Quién me dice qué otra área maneja él ahí? Maneja el área de finanzas, creo que era. Finanzas o contabilidad, que dice él ahí. El área de producción. Y creo que la última la habla de investigación y desarrollo. ¿Sí? Creo que los 4 fundamentos de los cuestionarios están direccionados hacia esto. Cuando hablamos nosotros de la gerencia, pues estamos en esta parte. Yo le decía que aquí vamos a evaluar, o ahí no se llama una evaluar, sino auditar la parte estratégica en esta primera parte de la gerencia. En el mercadeo vamos a auditar también. Es una auditoría que yo hago, como ustedes están viendo dentro de sus clases, el curso de la auditoría en la empresa. Entonces es auditar, pero no vamos a hacer una auditoría específica o profunda, vamos a hacer una auditoría muy superfluja, o sea, muy rápida, ¿no? Porque el tiempo no nos da. Vamos a auditar toda la parte funcional, tanto de todas las otras áreas, o sea, el auditar la parte funcional en mercadeo
¿sí? Ahí teniendo en cuenta algunas variables, como cuáles, pues demanda del producto, los productos que se están desarrollando, cuál es el producto de mayor rotación que tiene la empresa, ¿no es cierto? Cuántos son sus ventas anuales, cantidades, si se puede tener en cuenta, si se tiene que tener una claridad sobre eso. Cuáles son los segmentos que tiene esa empresa, mirar a ver de pronto cuáles las ventas por segmento que tiene cada organización y así de esa forma poder nosotros profundizar un poquito. Pero no profundizar tanto, es un poquito, ya que nosotros contamos con los estados financieros de la empresa, yo puedo calcular ahí, si de pronto tengo unos estados financieros con sus anexos, pues yo puedo calcular mucho más rápido. O si no, de pronto hacerle la entrevista, ¿sí? La entrevista a quién, pues a los dueños de la empresa o a los encargados de cada área de la organización. Pero no es aplicarle esa encuesta a cada área que nos permite a nosotros como tener algo de lucidez de qué es lo que realmente está pasando en el área funcional de la empresa, en cada una de las áreas funcionales de la empresa. Cuando yo hablo de la parte de contabilidad y finanzas, aquí es donde yo voy a hacer mi diagnóstico, mi análisis financiero. O sea, vamos a diagnosticar financieramente la empresa en esta parte. Perfecto. Ahí voy a darme la pela, a dar la pela de poder hacer un análisis, pues porque tengo herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas? Pues los estados financieros que tiene la organización. ¿Sí? Que ustedes tienen de la organización, los estados financieros históricos. Esos estados financieros, pues hay que sacarle el máximo provecho de ese tipo de información que nos presenta los estados financieros, tanto el balance general como el estado de resultados y los flujos de caja. Nos permite poder eso tener más o menos como una hipnosis de la organización a nivel general. El área de producción, obviamente, pues es aplicar también, como le dije, auditar a nivel operacional, ¿cierto? A nivel técnico. Pues si la empresa, yo por eso le decía, ojalá todas las empresas fueran con un nivel de producción para poder tener un análisis técnico, ¿no es cierto? Que nos permita a nosotros visualizar o vislumbrar la funcionalidad, el tipo de productos que manejan, cómo lo sacan, el costo de producción, que podamos nosotros tener como un abrebocas y profundizar más en nuestra área de conocimientos que son las finanzas. Entonces vamos a tener una auditoría externa, una auditoría operacional técnica directamente del área de producción. Ahí vamos a mirar el nivel de obsolescencia de la maquinaria, el número de empleados, la capacidad de empleados, capacidad de producción de la planta, si tienen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entre otras cosas que se puede analizar y que ustedes pueden mirar cómo están rotando los inventarios de materias primas, los productos terminados, productos en proceso si hay, y poder nosotros determinar cómo está el área de producción, si cumpliendo o no cumpliendo a cabalidad con la función que realmente y en los tiempos que realmente se necesitan. Si el área de producción está alineada con qué, pues con la parte estratégica, si el área de mercadeo está alineada con la parte estratégica, si el área de producción y mercadeo están alineadas entre las dos para cumplir la parte estratégica. Eso es lo que nosotros necesitamos vislumbrar y poder tener como un conocimiento amplio de la organización. Y por último, el área de investigación y desarrollo, o sea, que si realmente la empresa innova, ¿no? En la investigación y desarrollo se pauta directamente con la innovación. O sea, auditar, ahí sería auditar la innovación de la empresa. Auditar la innovación de la organización. Si hay innovación, cuánto invierten o cómo esos nuevos productos que ellos sacan o los nuevos servicios, la forma de prestar los servicios, si ellos cómo lo están desarrollando o si la empresa no es innovadora para tal fin. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? Aló. Aquí estamos, profe, aquí estamos. Si están ahí, bueno, ya veo 5 participantes. Aquí estamos, profe. Bueno. Ya veo a Héctor, a Kiema Angie, a Godoy, a Tatiana. ¿Cierto? Los otros nada que aparecen, ¿no?
Bueno, entonces yo le estaba haciendo todo este abrebocas. ¿Por qué? Porque estas dos partes nos vamos hoy. Hoy vamos recuerden que yo les había dicho de las tareas, era de que ustedes cuáles son los 6 indicadores que que consideren para sus organizaciones que son los más importantes para poder realizar el diagnóstico financiero. Acuerda que habíamos quedado con esa tarea, ¿no es cierto? John William, ¿usted tiene ya los suyos? No, señor, todavía no los tengo definidos. Bueno, Tatiana. Tuve que cambiar de empresa, profe, es por eso. Yo le invito a que yo hoy les voy a dar más o menos una pauta, ¿no es cierto? En el cual considero de que es importante cómo diagnosticar una empresa rápidamente. ¿Perfecto? Y el diagnóstico de la empresa rápidamente tiene 6 pasos. Estos 6 pasos se los voy a presentar acá arriba. ¿Sí? Entonces, por lo general nosotros miramos siempre qué es lo más importante dentro de una organización. Entonces todos pensamos que es la rentabilidad. Y efectivamente, la rentabilidad es una de las situaciones más importantes, pero lo que realmente importa entre una organización es la caja. ¿Perfecto? La caja es la que nos lleva realmente a que haya una rentabilidad, no la rentabilidad que haya una caja. Recuerda que yo les decía a ustedes en una de las clases de que la empresa puede estar produciendo puede estar produciendo utilidad, pero no sea rentable. ¿Perfecto? Y eso es importante que nosotros lo grabemos acá. Entonces, para esto vamos nosotros a estimar, vamos a evaluar la empresa bajo 6 pasos o 6 indicadores. ¿Perfecto? El primer indicador es, vamos a determinar, estamos hablando de caja, que vamos de la caja a llegar a la rentabilidad. Vamos a evaluar toda la procedencia de la caja que tiene la organización. Si hay caja, hay rentabilidad. Si no hay caja, pues no hay rentabilidad. ¿Perfecto? O la rentabilidad no es la esperada. O sea que lo primero que yo voy a hablar, cuando nosotros hablamos de caja, lo primero que tengo que calcular es el margen EBITDA. ¿Perfecto? El margen EBITDA. ¿Y qué es el margen EBITDA? A ver, Tatiana. Tatiana. Tatiana, ¿sabe qué es el margen EBITDA? ¿O qué es el EBITDA? Bueno, aquí tengo algunas cosas. Este apoyo que yo me tengo acá de este estado financiero. Entonces tenemos una organización. ¿Y el margen EBITDA de dónde lo calculo? ¿De acá del balance general o de los estados de resultados? El estado de resultados. El resultado, profe. Bueno, del estado de resultados. ¿Y qué es el margen EBITDA? ¿Cómo se calcula el EBITDA? Ingreso, bueno, es casi todo el estado, es gran parte del estado de resultados más depreciaciones y amortización. O sea No me que, acuerdo qué más es. o sea que yo calculo el impuesto ahí dentro del margen EBITDA. No, creo que no. Bueno, Creo que solamente ingresos menos costos y gastos más depreciación y ¿tiene amortización. alguien más que decir? ¿Alguno de los compañeros? Yo había visto a Jonathan, ya sé. Héctor, ¿tiene algo que decir del qué es el margen EBITDA? No, señor, solamente me acuerdo que el proceso es menos impuestos, menos intereses, menos dividendos, lo que me alcanzo a acordar, profe. John Williams, ¿sabe? No, profe, no me acuerdo con exactitud. Entonces, el margen EBITDA es uno de los indicadores, o el EBITDA, primero el EBITDA. ¿Sí? Es uno de los indicadores uno de los indicadores más importantes, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque él me refleja realmente un excedente efectivo. O sea, realmente es la primera aproximación al flujo de caja. Y hace referencia a las ganancias de la empresa antes de intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones. O sea, se entiende como el beneficio bruto, ¿no es cierto? El beneficio bruto que se obtiene antes de los deducibles o de los gastos financieros. O sea, podríamos definir que sería como la utilidad operacional. ¿Ustedes qué dicen? Sí, señor. Sería la utilidad, si es antes del impuesto, sería la utilidad operacional. Después de eso, pues ya vendríamos nosotros a hacer la parte de los impuestos. La utilidad después de impuestos sería lo otro. Entonces, cuando yo hablo del margen de EBITDA, estoy hablando de las ventas, ¿no es cierto? A esas ventas, pues les voy a quitar o le voy a deducir los costos de producción o los costos de venta, lo cual me generaría un margen bruto. A eso le resto todo lo que es la parte operacional, los gastos de personal y otros gastos que tengan que estar dentro del proceso de producción, dentro del proceso de la producción del bien o servicio. Cuando yo hago eso, pues ahí es donde me genera el EBITDA. Perfecto. Ahí es donde aparece el EBITDA. O sea, que el EBITDA es las ventas menos los costos de venta o costos de producción, menos los gastos de venta, gastos de personal y otros gastos que se requieren. A eso le denomino EBITDA. Perfecto. A ese EBITDA, yo ya puedo jugar con otras cosas, ¿no es cierto? Pero el EBITDA es eso. Esa es la parte que, sin incluir las deducciones de amortizaciones y depreciaciones, o sea, sin incluir esa situación, hasta ahí es realmente la caja o el excedente que genera la parte operacional de la organización, se denomina EBITDA, o sea, antes de intereses e impuestos. ¿Perfecto? Entonces, cuando yo tengo calculado el EBITDA, si yo ¿ustedes qué están viendo ahí en la pantalla? ¿Ustedes ven los estados financieros que tengo yo ahí o no lo están viendo? No, señor, vemos aquí No, profe. lo estamos mirando aquí un Excel, nos dice de De la la caja caja la de la rentabilidad. rentabilidad. Bueno, vamos a ver, entonces compartimos. Ahora sí deben de revisar, de visualizar los estados financieros, ¿no es cierto? Listo, sí, señor. Entonces, dentro de estos estados financieros, entonces el EBITDA yo lo podía calcular, ¿no es cierto? Como las ventas menos los costos de venta me da la utilidad bruta, menos los costos de operación, utilidad operativa, o sea, el EBITDA. ¿Perfecto? El EBITDA. Entonces, cuando yo veo esto, así, es el EBITDA nomás. Pero lo que me decía a mí era que yo debía calcular el margen EBITDA. O sea, ¿qué margen me está generando de la venta este tipo de EBITDA? Si yo me doy cuenta, vea, aquí en el primer año me generó 53 pesos o 53 millones, billones, lo que sea. Hablemos que de 53 pesos, perfecto. Y el segundo año me generó el 65%. Perdón, el 65 pesos. ¿Qué significa eso? Ese es el EBITDA, pero el margen EBITDA, ¿cuál sería? Era el EBITDA dividido, ¿cierto? Sobre la venta. Y si ustedes se dan cuenta ahí, vamos a entender de que este EBITDA, como es en porcentaje, se mantiene. O sea que la empresa está generando en sus 2 años la misma concentración, ¿no es cierto?, de utilidad durante cada año. O sea, el 10% de su venta está disponible, ¿no es cierto? O sea, es el 10% de su venta que realmente queda libre después de la operación.
que se utiliza para responder por otras obligaciones. Si usted se da cuenta, o la operación de una empresa está dado por sus ingresos, los costos de venta y los gastos de operación. O sea, ahí ya está incluido toda la operación de la empresa. ¿No es cierto? O sea, yo vendo, para esa venta le voy a restar los costos de venta, los costos de gastos de administración y otros gastos de operación. Y ahí es lo que eso, para responder por la operación de la empresa, este es el efectivo que me está quedando. Perfecto. En ambos casos, me dice que está generando el 10%, pero ahí como lo tengo, vamos a ver si lo amplío y ahí ya cambia. Entonces ya vamos a mirar, ¿no es cierto?, que el primer año tiene un 9,6% de margen de EBITDA y en el segundo año un 9,86%. O sea que el margen fue mayor para el segundo año que en el primero. Eso significa que quedó más efectivo en el segundo año para responder por las demás obligaciones. Significa ahí paulatinamente, ¿no es cierto? Significa que la empresa va creciendo, va mejorando, solamente analizando esa parte del margen EBITDA. Perfecto. Preguntas ahí del margen EBITDA. ¿Tiene alguna pregunta? No, señor. Quedó clarito, profe. Ahí. Bueno, entonces, ok. Pues vaya ahí. Con esa, ¿cómo la? Perdón, ya acá yo le. Bueno, entonces tenemos adicionalmente a esto el segundo indicador en el orden que tenemos. Como digo, estamos viendo la caja, entonces el EBITDA me refleja, el margen de EBITDA me refleja un crecimiento de caja, un decrecimiento de caja. Entonces, el segundo indicador vamos a mirar la productividad del capital de trabajo o el PKT. Perfecto. Es un indicador supremamente interesante. Cuando nosotros hablamos de PKT, estamos hablando de capital de trabajo neto operativo dividido las ventas. Perfecto. Entonces, ¿qué significa PKT? Héctor. Productividad de capital de trabajo. Bueno, pero ¿qué significa eso? No, el concepto no me acuerdo, profe. A ver. ¿Quién le puede colaborar a Héctor? Tatiana. Pero es que está pegadito, o sea, hay un pasito que se hace ahí y sale el PKT después del EBITDA, pero es que no me acuerdo, profe, o sea, creo que se divide, no sé, o no. Que se divide en que, John Wick. Creo que en las ventas, profe, ¿no? ¿No es? Se divide en las ventas, me sale el PKT, o pasa que no me acuerdo pero exactamente ahí. Ustedes tienen que revisar muy bien esa teoría. Como yo les decía, ustedes ya vieron todo eso.
ya que a raíz de eso ustedes tienen que tomar como base para poder desarrollar su ejercicio, o si no, obviamente, pues no van a poder entender lo que uno le está pidiendo. Cuando nosotros hablamos de capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Es un indicador financiero, también como todos, que sirve para determinar la porción del flujo de caja del que la empresa se apropia. Y esa es la importancia del capital de trabajo neto operativo. O sea, es realmente calcular nosotros, saber calcular nosotros cuál es la inversión que está haciendo la empresa en capital de trabajo. Pero trabajo operativo, no es el capital de trabajo que nosotros conocemos con análisis financiero, que es el activo corriente menos el pasivo corriente. Es realmente saber cuáles son los activos corrientes operativos y los pasivos corrientes operativos. Un ejemplo, cuando hablamos de pasivos corrientes no operativos, es poder identificar aquellos pasivos corrientes no operativos. Y lo mismo los activos corrientes no operativos. Un ejemplo, yo puedo decir, una deuda que tengo en el banco menos de un año es un pasivo corriente, pero ese no es un pasivo corriente operativo, porque no tiene nada que ver con la operación, o sea, con la parte del EBITDA que está allá de la parte de operación. Acuérdense que en la operación nosotros no incluimos los intereses, o sea, no debo incluir nada que tenga que ver con la deuda. ¿Perfecto? No debo incluir nada que tenga que ver con la deuda. Entonces, es ahí donde yo tengo que determinar si ese pasivo o ese activo tiene que ver como la parte operativa. ¿Perfecto? Entonces, si yo digo que voy a tomar, si yo cojo el balance que nosotros estamos mostrando ahí, vamos a calcular el pasivo corriente operativo. Profe, no está mostrando el flujo de caja otra vez. El estado financiero que hace ratito nos está mostrando otro, profe. Bueno, si estamos viendo nosotros en este balance que tenemos, ¿qué pueden determinar ustedes que sea activo corriente operativo y pasivo corriente operativo? Pasivo corriente operativo tenemos los proveedores, profe. Y las obligaciones financieras. Y cuentas por cobrar. ¿Las obligaciones financieras es un pasivo operativo? No, sería proveedores, un pasivo operativo y cuentas por cobrar un activo operativo. Podría ser los gastos por pagar. Muy bien. Gastos por pagar, ¿no es cierto? Porque lo otro no tiene que ver nada con la operación de la empresa. Es poder clasificar este pasivo que realmente tenga que ver con la operación de la organización. ¿Perfecto? Y la operación de la organización, ¿de dónde la visualizo? Pues en el estado de resultados. ¿Sí? Acuerde que tiene que ver con las ventas, los costos de ventas que incluyen ahí. Pues todo lo que tiene costo de ventas tiene incluido inventario de materias primas. Entonces yo me voy acá para inventario. Entonces el inventario tiene que ver con la operación. Mira, ¿sí me hago entender? Y así sucesivamente, si yo tengo un gasto de operación,
¿sí? Pero entre estos gastos son, digamos, pueden ser gastos por pagar, entonces también tiene que ver con la parte operativa. Miren, esta utilidad operativa, ¿cómo la veo reflejado yo dentro de mi balance? ¿Qué cuentas del balance tienen que están aplicando, están ayudando a crear la utilidad operativa? ¿Sí me hago entender? El impuesto por pagar no, ni las obligaciones financieras porque el interés está por debajo. ¿Ve? Perfecto. El interés está por debajo. Entonces, tengamos en cuenta esa situación para cuando nosotros vayamos a trabajar nuestro indicador financiero. Perfecto, porque no podemos nosotros que determinar el capital de trabajo como lo veníamos calculando dentro del análisis financiero, porque aquí ya el productividad de capital, porque una cosa es capital de trabajo, cuánto capital de trabajo estoy utilizando yo y cuánto capital de ese trabajo es capital de trabajo neto operativo. O sea, que realmente yo tenga que incluyo en gastos periódicos para poder operar la empresa. ¿Sí? Un ejemplo, yo no necesito, la obligación financiera no es un capital de trabajo neto operativo. Es una deuda que tengo, pero no está incluida, ¿no es cierto? No está incluida como capital de trabajo neto operativo. Yo sin deuda y si tengo inventario y tengo todo, yo puedo funcionar. Perfecto, yo puedo funcionar. Entonces hay que revisar ese concepto para que cuando ustedes, dentro de esta situación que tenemos acá, entonces, yo para funcionar necesito la caja, yo para funcionar necesito las cuentas por cobrar, es parte de la operación las cuentas por cobrar, sí, la caja también, la caja ¿dónde se ve representado? Pues en el EBITDA, ¿no es cierto? Las cuentas por cobrar ¿dónde se ve representado? Pues está dentro de la venta, ¿no es cierto? Y el inventario ¿dónde está? Pues está dentro del costo de venta. Perfecto. Es ahí donde yo determino mi capital de trabajo operativo. Aquí habíamos dicho que esto era el margen EBITDA. El margen EBITDA vamos a desarrollarlo como si fuera un indicador. Y acá me dice que el capital de trabajo neto operativo sobre la venta. Pero yo debo determinar cuál es el capital de trabajo neto operativo. Con base en ese, pues yo podemos calcular, ¿no es cierto? Que es el activo corriente, en este caso sí serían todos los activos operativos, para el primer año sería el C10, y a eso le voy a restar menos los pasivos corrientes operativos, que serían los proveedores, y le voy a restar, en este caso, los gastos por pagar. ¿Ok? Y eso me da a mí el valor. Vamos a arrastrar esta fórmula para la siguiente celda. A bestia. Entonces vamos a ver de que de un año a otro el capital de trabajo neto operativo se va incrementando. Perfecto. Ahora me está determinando es que este capital, tengo que averiguar que este capital, esta inversión en recursos, ¿sí? ¿Qué tanto nivel de productividad está generando? ¿O qué tanto? O sea, si yo invierto 85 pesos en capital de trabajo operativo, esos 85 pesos, ¿cuánta, no es cierto? ¿Cuánta venta me genera? ¿O qué porcentaje de venta está generando? Que es lo que nosotros denominamos productividad de capital de trabajo. O sea que sería, en este caso, el capital de trabajo dividido, ¿no es cierto? ¿Qué tanto está participando el capital de trabajo en producir ingresos?
Y vamos a determinar que en la producción de ingresos, pues está, ahí tenemos. Entonces, este le vamos a llamar productividad de capital de trabajo. Entonces, si nos damos cuenta ahí, ¿qué está pasando? ¿Quién me puede hacer el favor de colaborarme con esa interpretación? Que el capital de trabajo está disminuyendo el segundo año. El porcentaje de uso de ese capital está disminuyendo el segundo año. El porcentaje de uso. ¿Qué significa eso? Pues que realmente no tiene, o sea, el capital de trabajo está disminuyendo, o sea, se están quedando en las ventas, en las utilidades, o sea, está disminuyendo la utilidad prácticamente. Está disminuyendo el capital con el que él puede moverse para trabajar. Listo. Pero entonces, Mayor pasivo corrientes, profe. si miramos nosotros esta situación, ¿qué significaría para la empresa? ¿En qué año le fue mejor la empresa? En el 2001, en el primer año. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué le dio el 9,64 de caja en EBITDA? Mientras que en el segundo año dio más. No analicemos solamente el capital de trabajo, productividad de capital de trabajo, sino analicemos también el otro indicador. ¿Qué lectura le pueden hacer ustedes de eso? Lo que dice John William es verdad, la mejor por llama productividad, o sea, el capital de trabajo del año 1 fue, con este capital fue más productivo que el del año 2. ¿En producción de qué? En producción de ingresos, en producción de caja. Perfecto. Significa que este capital produjo el 15,45 por cada 100 pesos vendidos. Y el otro produjo 13 pesos por cada 100 pesos. O sea que este participó en la producción, o sea, el capital que se invirtió de trabajo operativo que se invirtió en el año 1, que fue de 85 pesos, produjo el 15% de ingresos, en la producción de ingresos. Mientras que en el siguiente año invertí más plata de capital de trabajo, pero su productividad disminuyó. Perfecto. Esto es importante conocerlo, mientras que por el EBITDA en el año 1, ¿sí? En este caso, pues porque no tenemos el EBITDA solo, tenemos que es el margen EBITDA, o sea, esta utilidad operativa correspondió al 9,64% de los ingresos, la parte operativa de la empresa, mientras que en el segundo año correspondió al 9,86, o sea que hubo más caja dentro del segundo año que en el primer año. Pero significa, esto estuvo bueno, pero ¿qué pasó? Que con esta caja yo tuve que invertir más ¿en qué? En capital de trabajo para producir esa venta. ¿Sí me hago entender? Mientras que en el primer año yo invertí 85 pesos, ¿no es cierto? Y por cada 15 pesos, por cada 100 pesos producido en venta, esos 85 pesos que invertí generaron 15 pesos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo esta situación acá? Yo no tengo que empezar a leer. Al principio leímos solamente el EBITDA, pero a medida que vayamos nosotros avanzando, pues obviamente no puedo leer solamente el indicador, sino que tengo que hacer el análisis respectivo con los demás indicadores. Mientras que en el EBITDA me generó buen margen de EBITDA iniciando,
significa que solamente por el hecho de invertir en capital de trabajo, el año 2 fue menos atractivo que el año 1 dentro de la organización. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué pasó con este capital de trabajo? Lo vamos a analizar. Vea, si usted lo analiza, se invirtió más. Vea, usted mira el activo corriente nomás, de 151 pasó a 169 pesos. Mientras que en las obligaciones los proveedores también de 61 pasaron a 68 y tenemos acá 66 y acá miremos los proveedores. Vea, los proveedores pasaron pasaron a 83 pesos de inversión. Entonces, ahí vamos nosotros a tener en cuenta, ¿no es cierto?, que hubo mayor inversión en capital de trabajo neto operativo, pero su productividad fue menor. Lo ideal es que cuando yo invierta, entonces, ¿qué lectura puede darme esto? Es que a mayor inversión en capital de trabajo neto operativo debe ser directamente proporcional ¿a qué? A su productividad. O sea que si yo invierto en capital de trabajo neto operativo, significa que ese capital de trabajo neto operativo invertido se va a ver reflejado en la producción de ingresos. Entonces yo ya puedo respaldar esto por allá, yo puedo irme por allá atrás, ¿no es cierto? Y lo puedo mirar, nomás primero. Invertí más en cuentas por cobrar. Vea, aquí está. La caja se me disminuyó. Vea, el análisis que estoy haciendo con respecto al capital de trabajo neto operativo, o la productividad de capital de trabajo. La caja se disminuye, las cuentas por cobrar se incrementan, o sea, cuando yo incremento una cuenta por cobrar, ¿qué significa eso dentro de una organización? Que la plata mía la está trabajando ¿quién? Los compradores. O sea, yo estoy financiando otra empresa, la otra empresa se está financiando con mi dinero. Y lo mismo pasa, mire qué pasó con los inventarios. Pues que los inventarios, en vez de rotar mayor, si usted analiza el nivel de rotación, por allá en el análisis financiero, aplicando el indicador de rotación de inventarios, vas a encontrar de que los inventarios rotaron más en el año 1 que en el año 2. Y por esa baja rotación de inventarios, pues significa que el capital de trabajo se concentró en el año 2 y por eso fue la disminución de 2 puntos porcentuales de su productividad. Entonces, tenga muy en cuenta ese análisis. O sea, todo lo que yo veo reflejado acá está soportado dentro de los estados financieros. No es por nada, y escoger, ¿por qué? Porque yo tengo que saber qué es un capital de trabajo. Yo no puedo especular con la compra o especular con la compra de una materia prima si esa materia prima no la voy a mover. Ahí me está diciendo que yo no tengo el nivel de inventario óptimo para la organización. Entonces, eso es lo que yo debo tener en cuenta, que toda organización debe tener su nivel de inventario óptimo. O sea, ¿cuál es el nivel de inventario que me permite a mí generar la productividad de dinero? Y eso depende de qué, de muchas variables, obviamente, de la rotación de la cartera, ¿sí? Del nivel de colocación de mis productos y de la rotación de los inventarios, entre otros, que son dos elementos importantes de la administración del capital de trabajo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿He sido claro o los he dejado como perdiditos? Toca repasar el video paso a paso, profe. Siempre son bastantes conceptos y toca repasar algunos conceptos y como, como significado algunas de esas variables que usted nos está diciendo, ¿no? Yo por eso les decía iniciando el semestre que aquí estamos haciendo, ustedes ya están en 10º semestre y escoger la profundidad, porque estamos haciendo un curso de profundización. Escoger todo lo que ustedes vieron en análisis financiero y aplicarlo a la valoración de la empresa. Y la empresa la vamos a valorar, lo vamos a diagnosticar bajo estos 6 indicadores. Yo por eso les decía a ustedes, tienen que mirar cuáles son los indicadores más representativos de su empresa. Entonces vamos a tener unos macroindicadores o macroinductores y microinductores.
¿sí? Y estos son los inductores operativos, los que estamos hablando. Cuando hablamos de nosotros, de análisis, de la parte de creación de valor y de valoración de empresas, estamos hablando de estos inductores. El tercer paso, de una vez yo determine, ya tengo determinado mi caja, tengo determinado el capital de trabajo y cómo es la proporción o cómo es la productividad de ese capital de trabajo en la generación de ingresos. Entonces, voy ya vislumbrando, si ustedes se dan cuenta ya con el ejercicio, ustedes se dan cuenta, ya van vislumbrando la situación de la empresa, vean. ¿Sí? ¿Cómo va estando la empresa? Le está dando un panorama general. El tercer paso, una vez tengo yo determinado esto, voy a hacer el análisis de la estructura de caja. Perfecto. Y la estructura de caja está dada por este orden. Esta es la estructura de caja que cada uno debe calcular dentro de su organización. Perfecto. ¿De dónde empieza la estructura de caja? Puede desde la utilidad operativo o el EBITDA, ¿no es cierto? O utilidad antes de intereses e impuestos, es la utilidad operativa. A esa utilidad, a la EBITDA, le voy a restar los impuestos. A eso de una vez me va a generar un flujo de caja bruto. Ese flujo de caja bruto le voy a restar el incremento de capital de trabajo neto operativo. Perfecto. El incremento del capital de trabajo neto operativo. Por eso yo les decía a ustedes, no me trabajen con 3 años. Si vamos a hacer un análisis de 3 años, pero no me trabajen con 3 años, porque cuando usted trabaja con 3 años, el primer año pues no va a poder visualizar el incremento del trabajo, de capital de trabajo neto operativo del año 1, digamos, del año 2017. Entonces yo por eso le decía, tengan por favor, ojalá como mínimo unos 4 años que yo pueda, que estoy analizando los últimos 3 años, pero la base sería el 2017, pero tuvieran con base en el 2016 para poder determinar ese incremento. Si ustedes se dieron cuenta acá, mire, en el ejercicio anterior que le estaba mostrando, en este, aquí vamos a tener, vea cómo cambió. O sea, aquí cuando yo digo incremento del capital de trabajo neto operativo, es la disminución de entre estos dos, la diferencia. ¿Cuánto sería el incremento? Pues -1, ¿no es cierto? O sea, le resto 1 porque fue el incremento. En este caso acá, del año 2, cuando lo esté calculando dentro de la estructura de caja. Ese incremento, porque ve aquí en el año 2 invertí 86 pesos en capital de trabajo neto operativo, mientras que en el año 1 tuvo 85, la diferencia es 1, al cual se la voy a restar, es acá a la estructura de caja del año 2. Pero esta del año 1, ¿cómo voy a saber si se incrementó con respecto a qué? Pues tenía que tener un año base anterior para poderlo determinar, o si no, tomarlos como cero incremento, como un año base así. Pero si usted tiene un año anterior, pues sería más formidable. Entonces, cuando yo analizo esta situación, que sería el incremento del capital de trabajo neto operativo, ahí sí le voy a restar los intereses que me aparecen en el estado de resultados y los dividendos que se están pagando de acuerdo a la política de la empresa. Perfecto, los dividendos que se cancelan de acuerdo a la política de empresa. Profe, que es que no, es que mi empresa no paga dividendos porque no tienen política. Ah, bueno, entonces hay que analizar el balance general en su parte patrimonial. Ahí hay una figura. Yo les invito a que busquemos el libro de análisis financiero de ¿cómo es que se llama este señor? Héctor Amaya. ¿León García o Amaya, profe? Amaya, análisis financieros de Héctor Amaya, algo así, ¿sí? Héctor Amaya, sí. Él, ahí, cuando no tengo yo, la empresa no tiene definido unos dividendos, pero la parte patrimonial del balance, ¿sí?
varía, yo puedo calcular los dividendos con base en ese juego del patrimonio, en la parte patrimonial. Si nos alcanza la clase, podríamos mirar esa situación. Si no alcanza, creo que no nos alcanza, tendríamos que consultarlo en ese libro de Héctor Anaya, creo que es él, ¿sí? Para que ustedes miren cómo se calculan los dividendos en un balance general cuando no tiene una política de dividendo clara la organización o que no se conoce. Yo desde mi parte de juego de parte patrimonial estoy hablando de capital social, menos reserva, menos utilidades del ejercicio, utilidades acumuladas, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer un juego de operaciones ahí que me permite aproximarme, ¿no es cierto?, al cálculo de dividendos. Perfecto. Entonces, ahí le resto los dividendos y lo cual me va a dar a mí esa caja, ¿no es cierto? Esa caja es disponible para la inversión y abono a capital. ¿Y por qué disponible para la inversión? Obvio. Pues con base en esa plata, pues yo puedo invertir en la organización en compra de ¿qué? Pues de activos productivos, activos que me generen riqueza, como también poder respaldar pues la deuda, poder minimizar mi deuda si estoy pagando intereses, pues tengo un disponible para poder hacer amortización de mi deuda que tengo actualmente. Perfecto. O sea, esa caja, si esa caja de un año a otro varía, ¿no es cierto? Varía, pues podríamos tomar un ejercicio bien interesante. Vamos con ese ejercicio, vamos a ver cómo lo calculamos con ¿qué? El balance, los estados de resultados que tenemos nosotros aquí, que estoy yo. Entonces, me dice que yo tengo que calcular el EBITDA, y el EBITDA, en este caso, ¿no es cierto? El EBITDA sería los 53 pesos. Sería los 53 pesos. Perfecto. Para el año 1 y para el año 2 tendríamos los 65 pesos. La segunda parte sería, le voy a restar los impuestos. Entonces, a esto le resto los impuestos. Los impuestos que son igual, pues a lo que tengo yo acá. Provisión de impuestos sería 14. Respectivamente el otro, los 16. Seguidamente tenemos que a esa le vamos, eso nos da el flujo de caja bruto, ¿cierto? Entonces hacemos la operación y tenemos que se llama un flujo de caja bruto. ¿Perfecto? Tenemos un flujo de caja bruto. A ese flujo de caja bruto le voy a visualizar el incremento del capital de trabajo. Como les decía ahorita, incremento del capital de trabajo neto operativo. En este caso, pues obviamente, pues en el año 1, pues no puedo visualizar el incremento, mientras que en el año 2, pues le voy ahorita le voy a calcular pues la diferencia en que hubo de un año con respecto al otro. Perfecto. O en este caso yo podría hacerlo al contrario, que sería igual al año base menos para que me quede negativo y poderlo seguir sumando normalmente. Perfecto. Te da menos 1. Seguidamente tenemos los intereses que se pagan a la deuda. Entonces tenemos los intereses. Y esos intereses, pues obviamente, pues los voy a tomar de aquí donde los tengo consignados dentro de mi estado de resultados. El siguiente paso es, pues, el calcular el pago de dividendos.
como es un poquito engorroso el cálculo de eso, en este momento voy a dar un aproximado. Perfecto, no es el real. Entonces, dividendos, los dividendos pagados, y decimos que en este aquí no tienen las cuentas completas. Aquí me da, el patrimonio solamente me sumó 140.361, ¿sí? Entonces, el año 2 dice que tenía 30. Entonces yo puedo nomás determinar rápidamente, así por inducción, tenía 30 y estas 30 tienen que pasar acá. Y tenía 93, tenían 120. Entonces aquí me está faltando 20 pesos. Pues yo podría poderlo calcular rápidamente, ¿no es cierto? Pero vamos a dar una aproximación. Entonces aquí me podría ser menos 23. Perfecto. Y aquí coloquémosle un aproximado porque no tenemos ahí. Entonces coloquémosle menos 10. Que se han pagado 10 pesos de dividendo. A una vez calculado mis dividendos, pues yo voy a tener en cuenta que es el disponible que me queda, ¿no es cierto? La caja. Es la caja, un disponible para la inversión, disponible para la inversión y abono a capital, ¿no es cierto? Y amortizaciones. Bueno, coloquémoslo así rápidamente. Y lo que hago yo es coger y hacer la sumatoria, ¿no es cierto?, de mi flujo de caja y listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire la estructura de caja que tiene la organización. Tenemos una estructura de caja que muy buena para el año 1 comparado con el año 2, que se hubo una minimización de la caja. Entonces, vamos a mirar de que obviamente la empresa va a contar con menos efectivo en el año 2. En el año 2 dentro de estructura de caja. Aunque tenía un EBITDA alto, miremos, ¿no es cierto? Más tenía EBITDA en el año 2 que en el año 1, pero su estructura de caja disminuye de acuerdo también a la deuda, ¿cierto? Al incremento de, como en este caso que hay incremento del capital de trabajo neto operativo. Entonces, aunque tenía un buen flujo, un EBITDA bueno, pero su estructura fue cambiando. ¿Por qué cambió? Pues obviamente porque está utilizando año tras año, está acumulando capital de trabajo neto operativo dentro de su organización, el cual está quedando un remanente que es improductivo. Sus intereses pues van aumentando, ¿no es cierto? Había que mirar también el comportamiento de la deuda y también que le está desangrando la empresa en el pago de dividendos. Entonces, esto es un elemento supremamente interesante dentro del análisis comportamental y situacional y operacional de una organización. Pregunta hasta acá. ¿No hay ninguna pregunta, Tatiana? ¿Tatiana se fue? No, profe, aquí estoy. ¿Está asustado o se durmió, Tatiana? Cuénteme. No, le estoy poniendo cuidado. Pero de todas maneras, esos dividendos, de todas maneras, pues eso es un aproximado que usted hizo ahí, ¿cierto? Pero de todas Sí, maneras... muy rápido. Solamente yo le digo es que ustedes tienen que analizar bien la teoría. Aquí no la voy a hacer porque nos demoría, no, eso es una clase completa de cómo cálculo de dividendos cuando no tengo, cuando yo tengo la política de dividendos y cojo de las utilidades rápidamente la proporción, es mucho más fácil. Pero cuando no la tengo, hay que calcularlas.
¿Sí? Bueno, entonces, Héctor, ¿tiene preguntas? No, profe, no, señor. Bueno. Entonces, mire, si usted va analizando ahí, jóvenes, ya van teniendo un panorama general, ¿no es cierto?, del comportamiento de la organización. Mire, inmediatamente ustedes venían, no, profe, es que tiene buen flujo, tiene buena caja, ve, el EBITDA me estaba diciendo que el año 2 tiene mejor caja que el año 1. Ya después voy mirando que el margen de EBITDA lo confirma, que hay 9,86% de concentración de caja en el año 2 frente al 9,64 del año 1, ¿sí? Pero ya vienen las cosas un poquito a rezagarse cuando ya me admiro de que la empresa está concentrando capital de trabajo neto operativo en el año 2 más que en el año 1, y por ende eso está afectando la productividad de ese capital de trabajo, pues menor, ¿sí? En la producción de ingresos es menor en la venta. O sea, esa inversión que hizo la empresa en almacenar capital de trabajo, en invertir en capital de trabajo, pues fue nefasto para la organización. ¿Por qué? Porque disminuyó su productividad, o sea, ese capital de trabajo no le está produciendo efectivo a la organización, ¿sí? Es un capital de trabajo subutilizado, y lo voy a confirmar acá, que la caja de la empresa obviamente se ve muy afectada en el año 2, ¿sí? Con respecto al año 1. ¿Y por qué? Pues obviamente por el incremento, y así sucesivamente usted va a hacer su análisis de comportamentales de los demás ítem que tiene la estructura de caja. Entonces llevamos, si ustedes se dan cuenta ahí, llevamos 3 parámetros importantes que hace referencia a la caja. ¿Como cuál? Como el margen de EBITDA. Segundo, la productividad del capital de trabajo. Tercer elemento que yo hago el análisis es la estructura de caja como tal. Ahora el cuarto elemento que voy a determinar se llama el múltiplo, ¿sí? Indicadores de riesgo financiero. ¿Y cuáles son los indicadores de riesgo financiero? El cual vamos a tener 2 indicadores, que sería el múltiplo de deuda, ¿no es cierto? Y la incidencia de intereses, que sería el indicador 5. Y el múltiplo de deuda es la deuda financiera sobre el EBITDA. Entonces, entonces tenemos acá, que sería el múltiplo de deuda. Y el cual me dice a mí que es la deuda financiera sobre el EBITDA. Entonces, yo voy, múltiplo de deuda, tengo obligaciones financieras a largo plazo y a corto plazo. Perfecto. Yo podría trabajarlo. Toda la deuda. O lo puedo trabajar fragmentado, deuda corto y deuda larga. Pero podríamos trabajar una sola deuda, que yo en este caso podría decir que mi deuda son las obligaciones de corto plazo más las obligaciones de largo plazo. Para el año 1, brutos, lo que es que por, más las del año 2 y cierro. Y lo voy a dividir por ¿cuál? Por el EBITDA, que el EBITDA sería 53. Perfecto. Hago lo mismo para la otra. Ahí lo tenemos. Perfecto. ¿Qué significaría el múltiplo de deuda? A ver, ustedes que ya han visto todos estos indicadores. ¿Qué significaría el múltiplo de deuda? A ver.
No, profe, Ok. ese indicador no lo había visto. Los anteriores sí. Es múltiplo de deuda, primera vez que lo escucho. Pero usted viendo nomás lo que hicimos ahí, que estamos cogiendo la deuda con respecto al EBITDA. ¿Cómo podrían ustedes determinar eso? Dividiéndolo. Y estamos cogiendo la deuda. O sea, vamos a desagregarlo mejor. Aquí les voy a dejar unas tareitas porque no les voy a soltar todo. Porque usted, esto, como le digo, esto es de profundización. De hecho, pues, obviamente, tengo deuda, ¿cierto? Y la deuda la vamos a tomar completa. Más los 20, ¿no es cierto? Tenemos las obligaciones financieras a corto más las de largo plazo. Son 23 millones, los 23 billones, lo que sea, contra 39. El múltiplo de deuda es igual a la deuda dividido el EBITDA. ¿Mm? ¿Qué sería eso? Eso es nuevo para nosotros. Para mí es nuevo, profe. Múltiplo de deuda y esa parte Bueno, no. ahí se la voy a dejar de consigna. ¿Qué significa el múltiplo de deuda? ¿Sí? En este caso, y ahí está la fórmula. Ustedes van a determinar esto qué significa para el próximo encuentro, ¿perfecto? O para su trabajo. Esto tiene que ver cómo es como un indicador de liquidez, ¿no es cierto? Un indicador que me permita determinar con cuánto puedo respaldar la deuda o cuánto, ¿cierto? Con cuánto puedo yo sostenerme con esa deuda que tengo. Entonces, eso lo van a ustedes a consultar para que puedan determinar claramente eso. El indicador 5, ya casi vamos a terminar esto, vamos a trabajarlo con la incidencia de los intereses, o sea, cómo inciden los intereses, ¿no es cierto?, en el flujo de caja. Y cómo inciden los intereses en el EBITDA. ¿Perfecto? ¿Cómo inciden los intereses en el flujo de caja? Incidencia de los intereses. Y el primero, intereses. El primero vamos a hacer con el flujo de caja. Flujo de caja bruto. Entonces sería igual a los intereses que estoy pagando. Entonces intereses los tengo acá. Yo puedo decirle menos, ¿no es cierto? O valor absoluto, como quiera, dividido entre el flujo de caja. ¿Dónde tenemos el flujo de caja? En este flujo de caja. Perfecto. Y tenemos la incidencia de los intereses en el EBITDA. En el EBITDA, el interés de EBITDA. Y es igual a lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos menos el 8 dividido el EBITDA. Perfecto. Y tenemos Ese el de abajo, otro. ese de abajo también se llama Vita, profe, igual que el de arriba.
No, pero estamos hablando de la incidencia de los intereses, John Will. Ah, ya. O sea, Ajá. cómo inciden los intereses en el EBITDA y Ya. cómo inciden los intereses en el flujo de caja. Pero entonces, ¿qué significa este 21? Yo sé que estas son cosas que ya la han visto ustedes, sino que de pronto acá se toma como otro tipo de indicador, como múltiplo, toma un nuevo nombre, pero solamente miren las fórmulas. Por eso yo les estoy diciendo, no pierdan de vista las fórmulas. El múltiplo de deuda es la deuda que tengo, o sea, las obligaciones financieras, y las divido, ¿no es cierto?, sobre G23, que sería el EBITDA. O sea, sabemos que el EBITDA es caja, es efectivo, y tengo una deuda financiera, ¿cierto? ¿Qué me significa eso? Lo mismo con la incidencia de los intereses. ¿Cómo inciden los intereses en el EBITDA, ¿cierto? Entonces, si miremos acá, la incidencia del interés se ha mantenido dentro del EBITDA. Perfecto, dentro del EBITDA. Con respecto al flujo de caja, perdón, la incidencia del interés frente al flujo de caja se ha mantenido, y en cambio con el EBITDA también tiene una incidencia del 15% en el EBITDA, un 15% en el EBITDA y un 20% aproximado dentro del flujo de caja bruto. O sea, es una proporción ecuánime que le permite a la empresa pues mirar de que su comportamiento de deuda se ha mantenido. Si me hago entender, su comportamiento de deuda se ha mantenido y no se ha sobreendeudado de un momento para otro, sino que se ha mantenido. Yo estoy viendo el comportamiento, cómo está incidiendo dentro del flujo de caja y cómo está incidiendo en el EBITDA, y veo un comportamiento casi homogéneo dentro de los dos periodos. Perfecto. Vamos a mirar entonces ya vamos en el quinto, vean. Entonces ya tenemos el primer indicador. Aquí le voy a colocar el 1, ¿no es cierto? Tenemos el 2. La estructura, esto lo vamos a llamar el 3, pero coloquémosle bien. Se llama estructura de caja. Estructura de caja. El 4 se llama múltiplo, ¿no es cierto? 4. Y el 5, la incidencia de los intereses. ¿Cómo están incidiendo los intereses en la caja de la empresa? Perfecto. Y el sexto, ese sí ya sobra decirlo, porque ese no lo voy a calcular acá, que se llama el EVA. Ese ya lo saben ustedes. Yo sé que eso les ha enseñado el profesor Orlando, o los que le han dado al profesor Carlos, que ya el EVA es el que me va a determinar a mí la rentabilidad. Rentabilidad. Perfecto. La rentabilidad. Además de estos indicadores, ustedes van a tener, ¿no es cierto? Ustedes van a tener unas cosas importantes que se llama, otro indicador que es importante, que se llama el PDC, ¿es que llama? La palanca Hay de uno que se llama crecimiento. así, sí. ¿Qué es eso? A ver, Tatiana, que está que se habla, cuéntenme, ¿cómo se calcula el PDC? Si no recuerdo mal, es EBITDA dividido el PKT. ¿Es Si el no estoy mal. EBITDA, el PKT, o es el margen EBITDA sobre PKT? Bueno, el margen EBITDA sobre el PKT, que los dos son en porcentaje. Última palabra, a ver, ¿quién lo apoya a Tatiana? A ver. Y si no es así, es al revés, pero es con esos dos. ¿Y por qué se tiene en cuenta eso para la palanca de crecimiento? Porque en uno tenemos, bueno, lo que genera en sí la caja de la empresa, y en el otro tenemos es lo que necesitamos para poder trabajar, para poder operar. Muy bien, Entonces, esos dos muy bien. juntos. Muy bien, Tatiana, es eso. O sea, estamos teniendo en cuenta cómo es el margen que está generando en caja, ¿no es cierto?
y cuánto es y cuál es la inversión que se requiere, cuánto está invirtiendo la empresa en capital de trabajo operativo para poder cumplir con sus obligaciones de operación normal. Entonces, me dice entonces que la productividad de la palanca de crecimiento es igual a ¿qué? Palanca de crecimiento ¿a qué es igual la palanca de crecimiento? ¿Me decían ustedes? Creo que es al margen EBITDA dividido el PKT, o al revés, que no me acuerdo, profe. ¿Cómo así que nos acuerda mi niña Tatiana? Pero es alguno, es con esos dos, pero no me acuerdo si es margen EBITDA dividido PKT, o PKT dividido margen EBITDA. Pues le voy a hacer las dos fórmulas para ver usted cuál decide. Ustedes tienen que tener esos inductores de valor claros, claros, claros y sus conceptos muy claros, les decía yo. Porque sin eso ustedes no pueden determinar, no pueden apoyarse, no pueden decidir si una empresa funciona o no. Entonces Tatiana me está diciendo acá, entonces que yo podía calcular aquí la palanca, ¿no es cierto?, de crecimiento. Entonces, poder determinar si esta empresa se puede crecer o no puede crecer. Y ella me dice que puedo coger el EBITDA y lo divido, el margen de EBITDA y lo divido entre la palanca de crecimiento. Sí, profe, sí es así, el margen de EBITDA dividido la palanca de crecimiento. ¿O es al contrario, Tatiana? Última palabra que es así. Última palabra que es así. Bueno, listo. Entonces, ¿qué dice la teoría de la palanca de crecimiento? A ver, ¿qué me dice? Que lo ideal es que esté sobre 1, profe. Bueno, si usted se da cuenta acá, mire que es un análisis supremamente importante. Yo no me puedo determinar solamente por la palanca de crecimiento. Aquí la palanca de crecimiento encuentro, ¿no es cierto? Encuentro de que hay mejor comportamiento entre este inductor en el año 2 que en el año 1, pero la empresa, como usted se da cuenta, pues no llega. Si el concepto es que si es uno, si está por encima de 1, la empresa puede crecer, de lo contrario no. Perfecto. Aquí no está determinando pues que la empresa no puede crecer. ¿Por qué? Porque está teniendo el porcentaje de efectivo que está requiriendo, que está generando, ¿no es cierto? Para el siguiente año la empresa como mínimo requeriría el 13,5% de inversión en capital de trabajo neto operativo. O sea, tenía que tener esta productividad. Entonces la empresa no me va a generar a mí, no tiene la capacidad de caja para crecer, con base en esa productividad de capital de trabajo neto operativo. O sea, la productividad del trabajo neto operativo está siendo se está utilizando mucho dinero en capital de trabajo neto operativo, por lo cual la caja de la empresa que genera, la caja generada por la empresa no es suficiente para sostener. Y si yo voy a tener en cuenta otro, porque este es solamente con el capital de trabajo neto operativo, pues yo puedo calcular un indicador que llama productividad del activo fijo, el PAF. ¿Sí? El PAF, insertamos una
la productividad del activo fijo. Obviamente el activo fijo operativo, ¿no? Entonces veamos acá que tenemos el activo fijo operativo. Entonces tomémoslo como esta, o sea, activo neto. A ver, miramos cómo calculamos esta, ¿fue? ¿Dónde está? Tenemos el capital de trabajo sobre el EBITDA, ¿no es cierto? A sobre las ventas. Productividad del activo fijo es igual, lo mismo en el activo fijo. Este está acá dividido sobre las ventas. Entonces me está diciendo que para generar 100 pesos de venta, tengo que invertir yo 14,55 pesos en activos fijos. ¿Perfecto? Me está diciendo que debo generar, y en el año siguiente tuve que invertir 15,78 en activos fijos. O sea que yo requeriría, ¿no es cierto?, una inversión aproximada de 30 pesos por cada 100 pesos generado para generar 100 pesos de venta. Pero yo quiero generar, solamente tengo 9,64, vean. Y en el segundo año tengo 9,86. O sea que tengo una brecha, ¿no es cierto?, de caja inmensa. Tengo una brecha de caja inmensa. O sea, no alcanza. Esta empresa no me está determinando que obviamente tiene un comportamiento decreciente en la generación de caja. Si ustedes analizan, como están tomando los datos ahí, la rentabilidad eleva el valor económico agregado de la organización en los 2 años, van a darse en cuenta eso. O sea, vamos a tener una empresa que no está creciendo, o sea, su valor se está perdiendo. ¿Perfecto? Aunque esté generando utilidades positivas, pero usted se da cuenta que su manejo de caja es deficiente. Es muy deficiente. ¿Perfecto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No tenemos ninguna pregunta, jóvenes? No, profe. Pero, profe, toca empezar a desenredarnos un poquitico. Es empezar de información, profe, en una sola clase. Toca es sentarse ya uno a sacar los datos paso a paso y ahí sí yo creo que las dudas pueden ir saliendo más fácil. Active la cámara para verlos. ¿Qué sabía que Profe, es que estoy casi desnudo, profe. ¿No le incomodarme mi pecho peludo, profe? diga a Tatiana o a Ángela? Ya, profe, yo estoy aquí. No, profe, yo estoy igual que Godoy. Uy, Yo pero estoy en nosotros sí pijama y durmiendo. nos encantaría verla entonces. Cuando están del trabajo allá. Entonces, la idea, jóvenes, es que ustedes trabajen como que se tiene estipulado, cojan, tienen que aprenderse, como yo les dije, de memoria las estructuras de los estados financieros, tienen que aprenderse, ahorita les mostré la estructura de caja, cómo se maneja, y bajo 6 elementos, solamente 6 elementos que explicamos hoy. Bajo esos 6 elementos que trabajamos hoy, obviamente, pues para eso están los demás, el análisis financiero que ustedes conocieron, con todos los indicadores de liquidez, de rentabilidad, de todas esas cosas. Eso es para respaldar. Por que yo le decía que había unos inductores macros y inductores pequeños, y con base en los inductores que yo voy a poder tomar decisiones. Entonces, yo por eso la primera parte, cuando le hablaba de caja, yo le estaba respaldando, o de capital de trabajo neto operativo, yo les hablaba de
de la rotación de cartera y la rotación de inventario, porque eso va afectando. Yo tengo que conocer esos indicadores para poder tomar una decisión a futuro. Entonces, yo solamente le di bajo 6 indicadores. Esos 6 indicadores que vieron ustedes bajo este proceso que vimos, vamos a diagnosticar la empresa. Así, con base en eso, si ustedes se dieron cuenta ahí, es una empresa con falencias importantes en caja. Y si una empresa que tiene deficiencias en cajas, ¿qué pasa con su rentabilidad? Pues que su rentabilidad se va a ver afectada. ¿Perfecto? Se va a ver disminuida. Entonces, lo interesante de esto, jóvenes, es que ustedes, por favor, con base en eso, si usted necesita, tiene que estar articulado con cada indicador, mirar qué otro indicador de los que se han visto del análisis financiero puede respaldar. Yo por eso les decía, si ustedes quieren, pueden calcular la gran mayoría de indicadores que quieran, pero enfóquese cuando vaya a hacer el análisis de la organización con respecto a su creación de valor, lo van a generar única y exclusivamente con base en la caja, apuntando a la rentabilidad bajo esos 6 pasos. Primer paso, dijimos que ¿cuál era? Margen EBITDA. Segundo paso, productividad del capital de trabajo o productividad del activo fijo, y ahí pueden volverlo a buscarlo con la palanca de crecimiento. Perfecto. Ya ahí ustedes se han dado cuenta si la empresa puede crecer o no puede crecer. Tercer paso, la estructura de caja. Cuarto paso, que fue la tarea que quedó con los múltiplos de deuda y la incidencia de los intereses, que es el quinto paso. Y el sexto paso es la evaluación del valor económico agregado. Con eso ya ustedes determinan cómo está una empresa. O sea, usted empresa no necesita ponerse a sacar todos los indicadores y no, listo, esta empresa la analizo. Bueno, acá me está diciendo que el flujo de cada está, o el capital de trabajo neto. Entonces vamos a mirar cómo está la rotación de cartera y vamos a mirar cómo está la rotación de inventario, cómo está el recaudo, a cuántos días está recogiendo la cartera y así a cuántos días estamos recogiendo proveedores. Todas esas cosas ustedes lo pueden hacer, pero cuando ya tengan como la estructura grande, ¿sí? Y con base en eso ya usted tiene su análisis, no necesita ponerse a coger cosita por cosita, sino con base en esos 6 parámetros que le acabo de dar, usted ya sabe cómo está financieramente una organización. ¿Perfecto? Espero que les haya servido. Rápidamente, usted se gasta para hacer un cálculo de eso matemático, se gasta 10 minutos. Usted en 10 minutos ya tiene que tener analizado una organización. ¿Perfecto? En 10 Profe, ¿y esto que acabamos de ver es para entregar ellos en primer momento también? Claro, eso es parte del diagnóstico interno. Ya les digo a usted que ese es el diagnóstico financiero que va dentro del diagnóstico interno. Eso va en el primer momento. Hasta ahí se debe analizar y con eso usted tiene que decidirme ya cómo está la empresa. Perfecto. A nivel operativo, a nivel financiero, cómo está la organización. Y ahí termina. Entonces tenemos el diagnóstico empresarial comprende diagnóstico externo, que ya lo hicieron, y el diagnóstico interno, que es lo que están haciendo en esta semana. Perfecto, en esta semana tienen que desarrollar el diagnóstico interno y obviamente, pues, por eso le hice sucinto, muy sucinto el diagnóstico financiero para esos 6 parámetros. Bajo 6 indicadores, bajo 6 parámetros, usted me diagnostica la empresa. Si necesita más indicadores, pues los va a sacar y va a complementar con esos indicadores para que le quede más claro. Pero si no lo necesita, listo. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces los dejo, jóvenes, que tengan feliz noche. Espero que les haya servido de algo esta asesoría. Gracias, profe, por el apoyo. Muchas gracias, profe. Igualmente, feliz Gracias, noche. profe. Listo, profe, hasta luego. Bueno, que descansen. Gracias.